Luego de que Genis John apareciera, la princesa se sobresalta al escuchar ese nombre, pero este hombre dice que viene de una familia prestigiosa que ha estado compitiendo amigablemente con Valencia. Chloe mantiene su actitud cortés y dice que es un placer conocerlo. Genis John espera que puedan encontrar tiempo para celebrar su primer encuentro. Ella parece un poco sorprendida, pero John le dice que no finja que no sabe, afirmando que se convertirá en su pareja de vida y que ahora que finalmente se han encontrado, deberían tener una conversación. John incluso menciona que trajo un excelente vino de su finca. Enfurecido, Tini se pregunta quién es este lunático para ofrecer alcohol a una menor antes de anunciar un compromiso. Vivian da un paso adelante diciendo que John debe retroceder porque la princesa no puede interactuar con los invitados hasta la ceremonia de mayoría de edad. John se sorprende al ver a una caballera junto a la princesa y pregunta cómo se atreve una mujer a interrumpirlo. Su guardia luego intenta intimidar a Vivian, diciendo que debería apartarse, ya que esta es una conversación entre jóvenes aristócratas. Sin embargo, Vivian responde que esta situación va mucho más allá de lo que él imagina. El guardia de John dice que su maestro es sincero y que estuvo enfermo durante algunos años, espera que la princesa lo entienda, aunque su maestro sea un poco grosero. John acepta y pide al menos una oportunidad. A lo lejos, el protagonista observa todo y piensa que este tipo es incluso más extraño que el último tonto, decidido a hacerle pagar por esto. Tini llama a Chloe su hermana, y adoptando una actitud completamente infantil, pregunta quiénes son estas personas extrañas. John inmediatamente pregunta quién es este insolente niño y ordena a su guardia llamado Gam que lo despache de inmediato. Pero sin previo aviso, Tini avanza y le da una fuerte bofetada a John, llamándolo basura y lanzándolo lejos, afirmando que es un experto. Al ver a su maestro atacado, Graham se prepara para actuar, pero también es golpeado y hasta pierde algunos dientes. Desde lejos, se puede ver la pelea entre ellos. Un aristócrata observa que un niño acaba de derribar a un caballero con una simple bofetada y está incrédulo ante la escena. Al ver al niño dejar a sus oponentes en el suelo, el hombre se pregunta quién es ese niño. Después de ser golpeado de esa manera, Gam se pregunta cómo terminó todo de esta forma. Recuerda que recibió la orden de llevar a John con la princesa porque su maestro dijo que causaría un escándalo en Valencia. Sin embargo, en ese momento, Gam señaló que también empañaría el nombre de los Roor, pero su maestro dijo que John pronto sería expulsado de la familia. Esta información dejó a Gam profundamente sorprendido. Su maestro explicó que si todo iba bien, incluso podría ser bueno para ese pedazo de basura y le instruyó a actuar como si no supiera nada y simplemente seguir el plan. Incluso añadió que esperaba ver a Gam completar su tarea. De vuelta en el presente, después de recibir solo una bofetada, cayó desde arriba. El aristócrata observa a un caballero de alto rango y a un experto, preguntándose quién es ese chico. Su compañero dice que es un genio legendario o más bien un monstruo. El aristócrata pronto se sorprende de que el duque de Valencia tenga a alguien así bajo su protección y dice que debe conocer a ese chico algún día. Hablando de eso, pregunta si el duque Alon von Roor realmente está haciendo todo lo posible para acercarse a la familia imperial. Su compañero responde que Roor obviamente no querría mantenerse alejado de la vista de la familia imperial y probablemente está tratando de terminar la relación entre ellos. El aristócrata se da cuenta rápidamente de que Roor está tratando de manchar la reputación de Valencia y observa que han pasado muchos años desde que el duque de Valencia se convirtió en un noble. Su compañero dice que Alon simplemente no quiere quedarse atrás de Valencia. Estas palabras tienen sentido para él, así que concluye que su compañero tiene razón. Luego quiere lidiar primero con esos tontos y dice que al menos no tuvieron la decencia de llegar en silencio. Sin embargo, su compañero dice que su señor no necesitará ir allí porque parece que los hijos de Valencia se preocupan mucho por su más joven y todos ya han vuelto. Más tarde, el duque habla con el protagonista y dice que Sin ha sido expulsado de Acte y gracias a eso, Tini no necesitará inventar una excusa por golpear a un noble. El protagonista dice que eso es bueno, pero el duque no está de acuerdo. Lo llama a un evento desafortunado y le pide al chico que se controle. El duque pregunta si está tratando de terminar en prisión antes de que el ejército del rey demonio ataque. Tini intenta justificarse, afirmando que los dos se comportaron mal, pero el duque dice que ya sabía eso y afirma que él mismo adoraría golpear a ese tonto Sin. Furioso, el duque pregunta cómo se atreve a entrar en Valencia y a ir tras su hija, diciendo que se merece lo que le pasó. Tini se pregunta si este es el mismo hombre que acaba de pedirle que se controle. Fuera de la habitación, ve a dos hombres acercándose. Ellos corren por el pasillo gritando cómo se atreve ese tonto a tocar a Chloe, diciendo que merece recibir una lección. El protagonista piensa que los ha visto en alguna parte antes, sin embargo uno de ellos termina chocando contra el chico y cae inmediatamente al suelo. El otro se sorprende por esto porque ve a un especialista siendo empujado por un niño, pero al ver el aura del protagonista, pregunta si el chico es Tini. El chico
dijo que luchó contra Drexler. Tini responde que sí, pero dice que Drexler perdió a propósito y ni siquiera usó su arma espiritual. Luego dicen que los rumores eran ciertos y que tiene sentido que su padre le haya dado su visión. También dicen que es una pena que se hayan encontrado en estas circunstancias, pero están ocupados ahora, así que lo conocerán más tarde. Poco después, continúan corriendo tras Sim, diciendo que no lo dejarán salir de Valencia con vida. Aaron dice que quiere ser el primero en darle un puñetazo en la cara. Así, el protagonista se da cuenta de que es Aaron, el heredero de Valencia, por lo que le parecía familiar. Sin embargo, se pregunta quién es el otro chico que lo acompaña, ya que solo había un joven maestro en Valencia en el futuro. Luego se pregunta si lo mismo ocurrió con Genis. Este asunto con la familia imperial de Asan lo irrita porque la familia imperial siempre consideró el linaje de Asan como el más noble. Solo aquellos del linaje de Asan podían asistir al banquete. Incluso los invitados de Valencia tenían un número muy limitado y reducido, sin imaginar las consecuencias. El protagonista sabe que la sangre del noble dragón dorado se congeló hasta la muerte, pero sus pensamientos son interrumpidos cuando aparece el aristócrata de antes y dice que siempre es bueno revisar los alrededores ante el más mínimo ruido. Tini le pregunta quién es y se da cuenta de que su rostro es falso, creado por magia. El noble dice que aún no se ha presentado y se presenta como el barón Redley von Nara, un invitado a la ceremonia de mayoría de edad de la princesa. También menciona que ha oído rumores de que Tini derrotó a un caballero y quería conocerlo, así que pregunta si el chico es de Valencia. Tini responde que no y dice que el duque solo lo está cuidando por un tiempo. Redley dice que el duque de Valencia realmente tiene buen ojo. En serio, Tini dice que esto es Valencia y que el barón debería tener cuidado con lo que dice sobre el duque. El barón Redley dice que se lo merece y pregunta si están en paz, lo que hace que el protagonista cuestione su edad. Redley dice que si están intercambiando consejos, ya pueden considerarse amigos y le pregunta si puede invitar a Tini a cenar para celebrar su amistad. Le dice al chico que no se niegue, alegando que si acepta, ambos se divertirán y construirán una leal amistad. Tini piensa que debería simplemente golpearlo y descubrir su verdadera identidad, pero recuerda que el duque le dijo que se controlara y se mantuviera tranquilo. Sin embargo, el varón menciona que ha oído que el protagonista está cerca de la princesa y pregunta si cree que podrían conocerse antes de que pudiera decir algo más inapropiado. Tini no pierde tiempo y le da una sólida bofetada en la cara al hombre arrogante. Como los demás, él sale volando y cae directamente sobre su sirviente. Esto deja al protagonista satisfecho, sin preocuparse en absoluto por las consecuencias. Después de que el varón es enviado volando, el protagonista se da cuenta de que podría haberse pasado. Esto enfurece al sirviente, quien inmediatamente carga para atacar, llamando insolente al chico mientras lucha con una espada. El protagonista se defiende utilizando solo maná. Furioso, el sirviente dice que lo destrozará en pedazos. Tini se da cuenta de que el oponente es más fuerte de lo que esperaba, pero al observarlo más de cerca, se da cuenta de que el hombre está controlando el espacio con maná, lo que lo convierte en un retador. El oponente solo quiere arrancarle la mano al chico por su insolencia. Tini, sin embargo, se defiende con su armadura de maná y aprovecha la oportunidad para invocar a su lobo luna, pero el oponente está decidido a no dejar que eso suceda. Al ver al lobo, se da cuenta de que el chico es un elementalista. Sin embargo, la apertura que dejó el oponente permite a Tini atacar y logra darle un puñetazo. Sin embargo, se sorprende después de eso porque el oponente detuvo el golpe solo con su frente y ni siquiera se movió. Luego el hombre agarra al chico y lo lanza lejos. Al caer, Tini logra aterrizar sin lastimarse, pero pronto se da cuenta de que el oponente se está acercando, listo para atacar de nuevo. Entonces se vuelve hacia su lobo en busca de ayuda mientras se protege con maná. Aún así es golpeado, pero logra suavizar el impacto. Su oponente comenta sobre su resistencia y declara que no se contendrá más. Con su espada, se prepara para atacar, pero recibe la orden de detenerse. El varón se levanta del suelo afirmando que la culpa fue suya y no del chico. Después de eso, Tini se encuentra con Genis, quien dice que pensó que sería bueno conocerlo, pero no esperaba que sucediera así. Tini se disculpa y Genis comenta que sí parecía un poco sospechoso. El varón, que también está presente, pide perdón. Genis dice que lo dejará pasar esta vez, pero le advierte que tenga en cuenta una cosa, afirmando que Valencia no es un lugar tan perdonador. También le dice a Tini que la persona con el disfraz mágico tiene permiso para usarlo, lo que deja al protagonista sintiéndose oprimido. Genis expresa grandes expectativas hacia él y afirma que si es un poco más cauteloso, cree que Tini podría volverse muy prometedor. Luego dice que está algo ocupado, pero Tini quiere preguntarle algo antes de que se vaya. Le cuestiona sobre el varón, y Genis responde que sigue siendo confidencial. Lamentablemente, el protagonista le pregunta si es alguien relacionado con la familia imperial. Esto hace que Genis piense que dijo algo que no debería haber dicho. Tini concluye que tiene sentido,
ya que los caballeros de clase desafiante son tan raros. Sin embargo, Genis le dice que nunca repita esto. Tini piensa para sí mismo que ya sabía sobre el matrimonio arreglado y asume que el varón debe ser algún tipo de inspector imperial. Después de todo, la ceremonia de mayoría de edad de Chloe finalmente ha llegado y probablemente anunciarán su compromiso con el príncipe heredero una semana después de la ceremonia. Genis reflexiona sobre Chloe, no como una princesa, sino como su joven hermana, y promete hacer de este día el más hermoso de su vida. Sin embargo, se irrita al escuchar hablar a Tini, ya que el chico está saboreando la comida y no prestando atención a nada más. Tini incluso intenta hablar con Genis, pero él solo está centrado en sus deberes. Genis le dice a Tini que coma más despacio porque hay mucha comida. Tini intenta responder, pero tiene la boca llena. Genis luego le dice que deje de comer antes de que se rompa las mandíbulas. El protagonista se sobresalta al escuchar esto, pero Genis solo piensa que es un niño en crecimiento que carece de disciplina. Poco después, el varón se acerca de nuevo y pregunta si Tini tiene tiempo para hablar con él en lugar de con el ocupado Lord Genis. Tini se sorprende de que el inspector haya aparecido en la fiesta y admite que fue un poco grosero la última vez. Le agradece por su generosidad y por perdonarlo. El varón responde que fue su culpa por pedir lo imposible y admira la reacción defensiva de Tini en ese momento. También dice que si vuelve a ser grosero, Tini tiene permiso para golpearlo porque nadie se atrevería a vengarse. Sintiendo un poco de incomodidad, el protagonista se pregunta si este tipo es algún tipo de masoquista. Después de eso, el maestro de ceremonias anuncia a la estrella del evento, la princesa Chloe Von Valencia, quien entra acompañada de su familia. Su padre la acompaña junto con sus hermanos, y la encantadora sonrisa de la princesa ilumina la sala. Al ver esto, el varón queda impresionado, comentando lo hermosa que es. A Tini no le gusta esto en absoluto y no quiere dejarlo pasar desapercibido. A medida que la princesa se acerca, los invitados la llaman el Ángel de Valencia debido a su cautivadora belleza. Sin embargo, Chloe se siente incómoda y se pregunta si todo cambiará después de hoy. Entre la multitud está el protagonista, quien está preocupado por la princesa, recordando que ella lo considera su hermano. Luego invoca a su lobo lunar, deseándole felicidad en su nueva vida. El lobo se acerca a la princesa, alegrándole el día. El duque y los demás se sorprenden por su aparición, excepto la princesa, quien se está divirtiendo y tratando de mantener al lobo tranquilo en su regazo. Su padre se siente aliviado de que no sea una amenaza, pero de repente el lobo comienza a transformarse y pasa de su forma pequeña a una más grande, asumiendo su forma adulta. Aún así, se queda a su lado. Al ver un espíritu junto a la princesa, algunos invitados piensan que no es diferente a una diosa. Incluso el varón queda impresionado al ver la verdadera forma del espíritu y agradece al protagonista por la hermosa distracción. Tini se pregunta por qué este tipo le está agradeciendo, encontrando todo esto muy extraño. De vuelta en la ceremonia, el duque nuevamente agradece a Chloe por haber crecido sana. También dice que si su madre estuviera allí para verla hoy, estaría muy feliz. Las palabras del padre hacia su hija conmueven a muchos de los invitados. Sin embargo, no todos parecen conocer la historia del duque, ya que uno de ellos parece confundido al respecto. De todos modos, la ceremonia continúa. El duque coloca un collar en su hija y todos los invitados quedan deslumbrados. El maestro de ceremonias anuncia que ahora viene lo más destacado de la noche y dice que es momento de presentar al prometido de la princesa. El duque entonces declara que el prometido de su hija es esta persona, señalando el salón, pero no a alguien físicamente presente, sino a una proyección mágica que muestra al prometido para que todos lo vean. Su nombre es Bradley Van Ain y dice que está muy feliz de recibir al Ángel de Valencia como su compañera, pero lamenta no poder asistir en persona a este maravilloso día. Vivian, que está presente, se impresiona porque este joven es el heredero al trono. Mientras tanto, el protagonista recuerda que en su vida pasada Bradley murió sin razón. El varón dice que es su turno, pero el protagonista lo agarra y le pregunta a dónde va, señalando que aún no es momento de irse. El varón le dice que sabe de su preocupación por la princesa, sin embargo insiste en que el protagonista no debe preocuparse por él y le pide que lea su nombre al revés. El protagonista se da cuenta rápidamente de quién es, entonces Bradley revela su verdadera identidad y se despide del chico. Tini ahora entiende quién era todo el tiempo. No solo eso, sino que se da cuenta de que una vez golpeó al heredero al trono. Así, concluye que está en graves problemas e incluso considera dejarlo morir en la boda del próximo año. Genis se acerca y le pregunta en qué está pensando Tini. Él desvía la atención diciendo que solo tiene calor, pero Genis lo tranquiliza, diciendo que su Alteza ya lo ha perdonado y que aunque haya algo de resentimiento, le asegura que mientras Tini esté dentro del territorio de Valencia, estará a salvo. Fue el príncipe heredero quien buscó este compromiso,
y lo hizo en contra de los deseos de su majestad, el emperador, quien prefería a la familia Roor. Tini entiende entonces que el príncipe favorece a Valena. Genis tiene más que compartir y revela que tiene un mensaje de su maestro. Dice que todo está listo e instruye al chico a reunirse con el duque después de que termine la ceremonia. Eso es lo que ocurre, y el protagonista va a la oficina del duque. El anciano le agradece por revelar el espíritu, ya que parece haber relajado a Chloe. Tini dice que no hizo nada significativo y pregunta si todo está listo. El duque responde que sí, pero honestamente, aún le cuesta creerlo. Explica que Humanitis, la reliquia sagrada de Carin, ha desaparecido y Ortus, la capital, fue destruida por el ataque del gran demonio Kraken. Luego pregunta cómo es posible que sea Kraken de todos los demonios. Tini dice que necesita averiguarlo. El duque le dice que el acuerdo ha terminado y que puede pasar por la herrería a recoger su arma al día siguiente. El herrero le explica que mejoró el peso y el impacto, añadió autorreparación y optimizó las ondas de maná para él. Pensando en ello, el herrero comenta que esas especificaciones son bastante inusuales y le pregunta qué pretende hacer el protagonista. Tini simplemente toma el martillo y le pregunta si puede probarlo. El enano le dice que intente golpear algo con él, así que el protagonista se emociona y dice que el peso es perfecto. La historia luego corta a una batalla en la que con solo un golpe, logra derrotar a su enemigo. Luego dice que el martillo resultó mejor de lo esperado y piensa que debe agradecerle al maestro Rendell por el excelente trabajo. Después de eso, el lobo lunar señala algo y se apresura hacia el bosque. Tini pregunta si quiere una carrera de lunas pequeñas. Él incluso comenta que el lobo lunar está en su mejor condición. Para Tini, esto es perfecto porque pueden llegar a su destino en una semana, ya que se dirigen al puerto de Unaxin, en otro lugar lejano. Uno de los cultistas informa que el niño Mor se ha dejado el Dui montado en una bestia espiritual de clase superior y se mueve 4 veces más rápido de lo habitual. Otro pregunta cuál es la ruta. El primero responde que el puerto más cercano es Kur, con un acento que sorprende a los demás. Su líder dice que esto es más que irritante y que esta vez quiere manejarlo personalmente y ordena a los otros que llamen al entrenador. En el camino, el protagonista se encuentra con una emboscada y pregunta quiénes son esos tontos. A los hombres no les gusta que los llamen así y preguntan si el chico aún no ha comprendido la situación. Saben que el chico está a un nivel experto, pero afirman que solo es un elementalista contra 5 de sus mejores hombres. También dicen que este chico necesita un toque de atención porque ellos, los caballeros negros, le enseñarán una lección. En ese momento, un arquero dispara una flecha al protagonista, mientras tanto, Tini se burla de todo el grupo. Desvía la flecha del enemigo con solo una mano, sorprendiendo a todos los demás, ya que creen que tal defensa es imposible. Pero uno de ellos grita a los demás que no tengan miedo, afirmando que fue solo un truco barato y que tienen la ventaja de los números. Al escuchar esto, Tini dice que el mejor remedio para la necedad es una buena golpiza, y con su martillo golpea a uno de ellos. Los otros están aterrorizados por la fuerza del chico y se preguntan si este es realmente el poder de un experto. El que fue golpeado sale volando. Mientras tanto, el protagonista comenta que los verdaderos caballeros son asombrosos, pero ellos son solo seguidores del demonio. El líder del grupo está en shock y comienza a correr, diciendo que no les pagaron por esto. Tini, sin embargo, no quiere dejar que escapen, así que desmonta de su lobo, y con un solo golpe al suelo, pretende matarlos a todos de inmediato. Golpea el suelo con su martillo, causando un gran impacto y agrietando la tierra. De esta manera, los enemigos son tragados por el suelo. Tini, aún de pie, observa a sus enemigos derrotados y caídos. Irónicamente dice que su martillo resultó impresionante y planea usarlo incluso mientras crece. Sin embargo, aún no sabe cómo esos tontos supieron hacia dónde se dirigía y piensa que debería haber dejado uno vivo para interrogarlo. Justo entonces, escucha el sonido de un árbol cayendo a su lado que casi lo golpea. Su lobo logró esquivar el ataque. Después de eso, Tini nota que algo gigantesco se acerca y se da cuenta de que es un troll de 2 cabezas que está furioso por un intruso en su territorio. Rápidamente comienza a perseguir al chico, y mientras se prepara para huir, Tini se pregunta por qué hay un monstruo de clase alta allí. La clasificación de monstruos se determina en función de sus asociaciones. Esto significa que un monstruo de clase 5 está cooperando con un mago de quinto círculo o un hombre superior. Sabiendo esto, el protagonista está desconcertado sobre cómo y por qué un troll así está justo frente a él. Luego intenta escapar con su lobo. Mientras corre, ve que el troll está siendo controlado por alguien que se refiere al protagonista como basura que solo se interpone en su camino. El mago ordena al troll que aplaste al chico como a un gusano. Esto hace que Tini se dé cuenta de que la razón por la que apareció un monstruo como este es que tiene un mago como su amo, así que ordena a su lobo que vaya tras el mago y deje el troll para él. Sin embargo, el mago no lo permitirá, así que usa al troll como escudo. El gigante luego ataca,
impidiendo que el protagonista avance. No solo eso, sino que termina derribando varios árboles, haciendo que la situación de Tiny sea aún más difícil. Se da cuenta de que el monstruo es del tipo berserker. Antes de que pueda reaccionar, el Troll aparece detrás de él y trata de sorprenderlo, pero Tiny apenas logra esquivarlo. Sabe que los Trolls de clase 5 tienen habilidades de mejora de fuerza y regeneración, pero el modo Berserk tiene sus limitaciones y solo necesita aguantar hasta que aparezca una oportunidad. El gigante intenta atacar al chico con una especie de aliento ácido, sin embargo Tiny utiliza un escudo de maná. También nota que los enemigos están solos, por lo que no deberían estar gastando tanto maná. Antes de poder pensar más, el Troll ataca nuevamente. Tiny intenta contrarrestarlo con su martillo, ya que es demasiado tarde para esquivar. Al hacerlo, logra empujar al gigante hacia atrás, y en cuanto el Troll toca el suelo, Tiny salta para intentar atacarlo por sorpresa. Hace contacto, haciendo que el Troll grite de dolor porque su martillo tiene amplificación de peso e impacto. Después, el Troll logra levantarse a pesar de haber sido golpeado en la rodilla y reanuda sus ataques. Tiny esquiva los golpes del enemigo y pasa a la contraofensiva porque no quiere darle respiro al gigante. Desde una distancia, el mago observa todo y se pregunta cuánto tiempo más el protagonista seguirá corriendo, asegurando que en el momento en que lo capture, todo habrá terminado. De vuelta en la pelea, el protagonista acaba en un callejón sin salida, encontrándose acorralado. El Troll está a punto de golpearlo cuando, de repente la magia que lo controla se interrumpe. Al ver esto, el mago se desespera al ver que el modo Berserk ha terminado. Tiny, como si realmente pensara que no se vengaría, afirma que solo estaba esperando una apertura en el frenesí del enemigo. El mago no esperaba tal inteligencia por parte del chico, por lo que se vuelve vulnerable, y el lobo logra atraparlo y atacarlo, impidiendo que el enemigo pueda defenderse. Tiny le dice a su lobo que hizo un gran trabajo y también le ordena sujetar al mago con firmeza. Mientras tanto, él carga contra el Troll, atacándolo con toda su fuerza. Como resultado, ocurre una explosión masiva, dejando las dos cabezas del Troll en las manos del protagonista. Se acerca al mago y le pregunta si quiere jugar. Después de algunas preguntas, Tiny se entera de que la sede de la organización está en la ciudad sin ley de la Alianza y pregunta si el jefe es el alcalde de allí. El mago responde que sí. Tiny dice que definitivamente no son esos dos, pero el mago no entiende la afirmación. Sabe que su lobo es una bestia espiritual y tiene un hechizo para explosiones. Luego Tiny dice que no puede dejar que un mago de bestias de quinta clase se vaya tan fácilmente y le pregunta si planean robar la reliquia de Keren. El mago insiste en que no es así, lo que hace pensar a Tiny que tenía razón. Solo quiere saber una cosa más y pregunta el nombre de la persona que dio esta misión, diciendo que después dejará ir al mago. El enemigo duda en responder, pero el protagonista le dice que piense bien y le pregunta si alguna vez ha oído hablar de una cabeza explotando de repente. El mago responde que cree haberlo oído. Tiny le pregunta si cree que las probabilidades de que eso le ocurra a él son bajas solo porque ahora está en manos de Tiny. El mago entra en pánico al escuchar esto y no sabe cómo reaccionar. Un poco más tarde, el protagonista camina por la ciudad portuaria de Anaxent. La gente a su alrededor se pregunta quién encendió los fuegos artificiales después de ver una enorme explosión en el cielo. Tiny recuerda que el engañador le dijo que el acuerdo había terminado y que lo esperaría en el bar en Anaxent. Después de caminar un poco, encuentra el lugar. Al entrar al bar, se sorprende porque no imaginaba que tendría refuerzos, el propio emperador de la espada. El hombre se disculpa con el chico y dice que su tienda no vende alcohol a los niños. El protagonista nota el cambio en su rostro e incredulidad. Se pregunta si es maquillaje mágico, pero no puede percibir ningún maná. Algunos borrachos le dicen al protagonista que este no es un lugar para niños e incluso se ríen de su cabello. También dicen que todos los demás clientes ya se han ido. Sin embargo, debido a sus burlas, el lobo lunar los asusta y los pone en su lugar. Luego regresa al lado del protagonista. Con esto, Tiny dice que no pueden ignorarlo. El dueño de la tienda ve a un espiritualista de cabello negro y concluye que el chico quiere el menú especial de la casa. Se disculpa por no haberlo reconocido antes y luego lo lleva a otra habitación a solas. El protagonista muestra su placa, y el hombre la reconoce como la certificación del duque con el símbolo de la organización secreta de Valencia, Black Queen. No solo son los mejores guerreros, sino también los mejores en el manejo de información y conexiones personales. El hombre se presenta como Hay y dice que es el comandante de las Alas Negras. Tiny entiende que esto significa que Hay es literalmente el jefe y tiene una pregunta. Dice que si Hay es el líder, debería al menos ser de la clase Blade, pero no percibió ningún maná de él, y le pregunta cómo logra ocultarlo. Hay responde que no ha despertado el uso de maná.
También dice que a veces, los trucos para ocultar maná se convierten en los disfraces más difíciles de detectar, y usa el rostro del duque nuevamente, dejando al protagonista completamente impresionado. Hai explica que es solo un simple disfraz. Tini entonces piensa que no se equivocaba y le pregunta a Hai si esto no es muy peligroso. Hai responde que eso es lo que hace que todo sea tan emocionante, lo que hace que el protagonista piense que tiene gustos extraños. Luego Hai dice que deberían enfocarse en su trabajo y no en sus preferencias personales. Hai revela que Gail Anderson, el mago Tsunami que se suponía debía recibir una carta de recomendación, está desaparecido. Esta información deja a Tini bastante sorprendido, porque Mago Tsunami es un título otorgado a un mago de séptimo círculo. El protagonista pregunta si no debería ser especialmente más fuerte debido a su cercanía al mar, dado el título. Hai dice que perdieron contacto con el mago durante su viaje y han pasado 2 semanas desde la fecha de regreso esperada. Tini entonces dice que es difícil hacer recomendaciones en tal situación, pero Hai dice que tenía un plan, que estuviera listo, y le muestra al chico una nueva identidad, mostrándole un nuevo escudo. El protagonista pregunta si está seguro de que el emperador de la espada lo envió para esto. También pregunta si Hai conoce el nombre Hazel, pero parece que no lo sabe. Hai entonces dice que Hazel es el seguidor demoníaco responsable del incidente actual y afirma que recibió esta información justo antes de hacer estallar la cabeza de alguien. Tras pensar por un momento, Hai dice que el nombre suena como si perteneciera a un orco o una bestia y decide tenerlo en cuenta. Luego uno de los sirvientes de Hai lo llama diciéndole que se apure porque ya están aquí. Tini pregunta quiénes son, pero Hai simplemente dice que tiene que irse porque eso significa que los grandes jugadores han llegado. Pronto, el protagonista imagina que algo malo está por suceder, pero en el vestíbulo de la tienda se está llevando a cabo una gran fiesta. Tini se encuentra con los llamados grandes jugadores, quienes resultan ser un grupo numeroso de clientes hambrientos. Los camareros están descontentos con la multitud abrumadora, lo que hace que el protagonista se pregunte por qué un restaurante de amigos está funcionando tan bien. 2 días después, a bordo del barco Flaxon, el barquero dice que partirán pronto hasta que una figura encapuchada pregunta si este es el barco hacia Current. Después, un marinero identifica a la figura como un niño y le pregunta dónde está su identificación. Tini, que hasta ese momento se había mantenido en bajo perfil, muestra la identificación que le dio Hai. Inmediatamente, el marinero se da cuenta de que es un noble y se pregunta por qué un noble está allí sin escolta. Se disculpa rápidamente por su descuido. El protagonista dice que está bien, ya que ahora es solo un noble caído, aunque no lo entiende completamente. El barquero le desea un viaje seguro, mientras que Tini recuerda a Hai mencionando una familia noble llamada Morse, que fue acusada de ser seguidores de demonios y desapareció hace 40 años. El cabello negro y los ojos oscuros eran marcas de sus descendientes, pero con tan pocos herederos no pudieron recuperarse con el tiempo. A partir de ahora, Tini debe asumir la identidad de uno de los Moors que huyó y tuvo un hijo con un elfo. Tini tiene que adoptar este disfraz ahora, pero piensa que incluso como elementalista, todavía es un poco extraño. Luego comienza a sentirse un poco diferente y rápidamente se da cuenta de que hay magia dentro del barco. El protagonista siente una presencia, pero no ve nada inusual a su alrededor. Sin embargo, sabe que hay más de 1 o 2 presencias y se pregunta cuál es su propósito. Incluso considera que podrían estar planeando sacrificar a todos a bordo. En un momento de distracción, un hombre intenta sorprender a Tini, pero sus instintos no permiten que eso suceda. El protagonista rápidamente agarra la mano del hombre y la rompe, deteniendo el ataque. El grito del hombre atrae inmediatamente la atención de todos, y la tripulación del barco se aterra, especialmente al ver la sangre brotando. Uno de los marineros le pregunta al chico qué está haciendo, mientras el hombre exige ser liberado. Su cuchillo cae al suelo, pero Tini lo levanta con el pie y luego lo patea en el aire, golpeando al hombre con su propia arma. Los demás quedan boquiabiertos al ver eso, mientras observan al hombre retorcerse de dolor y sangrar profusamente. Sin embargo, sabiendo la naturaleza malvada del hombre, el protagonista no siente piedad. Tan pronto como termina, una oscura aura de magia comienza a emanar del cadáver. Esto confunde aún más a los demás. No solo el humo, sino que también un hedor nauseabundo comienza a propagarse entre ellos. Rápidamente se dan cuenta de que el hombre era un seguidor de demonios. Un marinero agradece al protagonista por deshacerse de él, pero dice que sus métodos fueron un poco extremos. Tini, a su vez, también agarra la mano del marinero e irónicamente le pregunta si se refería a esto. Luego repite el mismo movimiento que antes, derribando a este hombre al suelo del barco. No solo a él, sino que otro también fue golpeado. El protagonista no deja de atacarlos, ya que sospecha que hay más seguidores de demonios alrededor. Incluso utiliza cuerpos humanos como armas. La gente comienza a huir,
pensando que es un asesino en serie. Sin embargo, uno de los miembros de la tripulación finalmente se da cuenta de que todos los que el chico atacó también eran seguidores de demonios. Tini, con una expresión seria, mira a su último objetivo, el que parecía ser el capitán del barco. El capitán se acerca a la cubierta y pregunta qué está sucediendo. Al ver los cuerpos, pregunta cómo pudo haber sucedido esto. Luego ve al protagonista y se disculpa inmediatamente por la inconveniencia. Parece que este caos fue causado por seguidores demoníacos y le gustaría la cooperación del chico en una futura investigación. Tini se ríe y dice que es un gran capitán y también un excelente actor. Sin perder tiempo, ataca al capitán con su martillo, lanzándolo lejos y aplastándolo con el impacto. Las personas, ya en shock, se aterrorizan aún más. Miran hacia donde cayó el cuerpo del capitán y ven que él también era un seguidor de demonios. En la ciudad, alguien informa sobre lo sucedido, diciendo que estos seguidores demoníacos fueron responsables de la operación Flaxen hace 5 años. 5 marineros de bajo nivel, 2 navegadores de nivel especialista, junto con el capitán, que era un caballero de clase Blade. King y Mood Van Karen están impresionados por esta información. Tini escucha al reportero especular que cientos o incluso miles de personas pueden haber sido sacrificadas al demonio y se pregunta a qué demonios sirven los seguidores demoníacos, ya que algunos demonios incluso pueden cruzar muros dimensionales y expandir su poder. Los sacrificios se usan en rituales que tanto fortalecen a los seguidores demoníacos como otorgan un poder significativo al demonio al que sirven. Para las personas diminutas que se someten a esto, son las alimañas de la humanidad. El rey dice que han estado ocultos durante 30 años y que incluso él bajó la guardia, pero menciona que gracias al usuario de espíritu elemental con sangre élfica, se evitó un gran desastre. También menciona que sabe que el joven espíritu puede rastrear a los seguidores demoníacos y pregunta si puede ver este espíritu. Su sirviente le dice que aunque sea descendiente de elfos, sigue siendo muy peligroso. Sin embargo, esto no es un problema para el protagonista, quien invoca su lobo espiritual y lo revela ante el rey. Al ver al lobo espiritual, el rey se sorprende y dice que la criatura es increíble y magnífica. Ahora que ve el espíritu con sus propios ojos, puede creerlo. También menciona que le gustaría hablar con el niño en privado y pide a sus sirvientes que se vayan, sorprendiendo incluso al protagonista, quien no esperaba esto, ya que no es común que un rey se reúna a solas con un extraño, dejándolo muy intrigado sobre lo que sucederá a continuación. Los sirvientes del rey le piden a su majestad que lo reconsidere, ya que no quieren dejarlo solo con alguien desconocido, pero el rey insiste y dice que no tomará mucho tiempo. Así que ellos cumplen con la orden y se van. Ahora, Tini está cara a cara con el rey, solo. El rey le dice al joven héroe que no necesita preocuparse porque otros escuchen y le pregunta si es mentira que desciende de los elfos, ya sospechando la respuesta. El rey dice que le gustaría saber el verdadero propósito del protagonista por estar allí. Al escuchar esto, Tini se pregunta dónde cometió el error. El rey dice que después de vivir tanto tiempo, se escucha mucha información, por ejemplo, que los elfos en realidad no tienen el cabello negro. El rey le dice al protagonista que no se preocupe, ya que solo los miembros de su familia saben esta información. Avergonzado, Tini se disculpa por la mentira y dice que estaba cazando seguidores demoníacos porque intenta evitar que roben reliquias y causen más daño en Keren. El rey dice que al parecer, el protagonista realmente es digno del imperio. También menciona que Karan es un país neutral, pero aún forma parte de la Unión de Reinos. El rey afirma que es muy difícil confiar en un imperio que va en contra de la Unión. Luego le pregunta si es por eso que el joven ocultó su identidad, aunque sus intenciones eran buenas. En cualquier caso, el rey decide confiar en las palabras del chico, lo que hace que Tini recuerde por qué es conocido como un rey sabio. El rey dice que el chico es un usuario de espíritus con un alma pura, lo que hace que Tini piense que incluso un hombre sabio no puede evitar los prejuicios, porque los usuarios de espíritus elementales tratan con la esencia del maná y los espíritus, y son enemigos naturales de los cultistas demoníacos. Pero solo por esto, se les etiqueta como personas buenas. En su vida pasada, había uno que era totalmente lo opuesto a este concepto de bondad, y esto molesta un poco al protagonista. Sin embargo, dejando eso de lado, desea pedirle al rey un favor. Pide ser enviado a la guardia del santuario para tratar de resolver la catástrofe de Keren. El rey acepta y dice que incluso le dará crédito al joven por derrotar a esos seguidores demoníacos en el barco. Con eso, uno de sus sirvientes presenta una espada y un emblema. Sin embargo, el rey dice que como no le gustan las ceremonias largas, quiere saltarse todas las formalidades de la ceremonia de la espada, ya que el protagonista ya ha demostrado su valía como caballero. En nombre de la familia real de Karan, Tini Bonmo es nombrado caballero y se le ordena servir como protector de las reliquias sagradas.
El protagonista piensa que este es el primer título de caballero que ha ganado en esta vida. Luego le dice a su hermana Arena que está comenzando de nuevo, pero que esta vez ciertamente lo hará mejor. Antes de irse, tiene algo que decirle al rey. Menciona a un hombre llamado Hassel como el responsable de este caso, afirmando que escuchó este nombre siendo utilizado entre bestias y orcos. Luego le pregunta al rey si sabe algo al respecto. El rey le pregunta si está seguro de esta información, pero la expresión del rey sorprende al protagonista. Tini explica que la información provino de un mago de quinto círculo, justo antes de que le explotara la cabeza. Después de eso, el rey simplemente le dice a Tini que se vaya, ya que necesita pensar más sobre ello. Lejos, muy lejos, un mago invoca a una criatura. Al ver esto, otro hombre aparece diciendo que es perfecto porque parece un mago tsunami. El mago que realizó la invocación parece haberlo hecho de manera forzada, pero ante él está Hassel, quien afirma que un niño logró ver a través del velo y que las cosas no saldrán como él desea. De vuelta en el castillo del rey, al protagonista se le presenta a los otros caballeros como alguien que se encargó de los seguidores demoníacos de Flaxon. Mason, el guardia del santuario y miembro del ejército, dice que el chico es mitad elfo, por lo que no deberían subestimarlo solo porque parece joven. Y a pesar de ser un caballero que apenas ha salido de su cuna, esto se debe a que demostró su poder y fue recompensado por ello. Los otros guardias están confundidos, incluso el protagonista no entiende completamente lo que acaba de suceder. Más temprano había preguntado al rey si realmente estaba bien que lo enviaran allí tan fácilmente, ya que podría provocar oposición dentro del palacio, pero el rey le dijo que no se preocupara, ya que durante cientos de años ha sido el ejército de Keren, no los guardianes de las reliquias sagradas, quienes protegen Ordis. La reliquia sagrada ahora es solo un símbolo, así que custodiarla no debería ser más que una tarea tediosa. Esto lleva al protagonista a concluir que este es un trabajo para un montón de fracasados sin futuro. Aunque puede que no haya resistencia externa dentro de la unidad, la historia es diferente en su interior. Luego intenta hablar con Lord Mason, sin embargo el guardia dice que son una sola unidad y que hay una jerarquía. Antes de que Mason pueda continuar, el protagonista invoca a su lobo lunar para intimidar a los demás. Él dice que no sabe mucho sobre este asunto de la jerarquía, pero sí sabe cómo quemar a un seguidor demoníaco si es necesario. Luego les pregunta si los demás saben hacerlo también. De ninguna manera, responden. Entonces, el protagonista dice que espera llevarse bien con todos. Hablando de eso, todavía está preocupado por la reacción del rey, lo que podría indicar que sabe quién es Hassel. Poco después, alguien aparece preguntando si el chico es el especialista elemental que derrotó a todos esos cultistas demoníacos. El hombre se acerca al protagonista y dice que es un placer conocerlo, presentándose como Truman, el capitán de la guardia del santuario. Tini también dice que es un honor conocerlo, pero al analizar a Truman, se da cuenta de que el hombre es solo un experto débil para ser capitán. De todos modos, Truman escuchó que el chico se ofreció para unirse a la guardia y le pregunta si es por un interés en los artefactos divinos. El protagonista decide confrontarlo para descubrir las intenciones del anciano y se pregunta si está relacionado con la calamidad actual. Sin embargo, Truman reacciona de manera completamente diferente, emocionado y diciendo que el protagonista vino al lugar correcto, dejando a Tini completamente sorprendido. Truman explica que los artefactos son simplemente símbolos y su único propósito es repeler criaturas malignas, pero solo funcionan dentro de un radio de 1 kilómetro y rara vez bloquean energía demoníaca de nivel 1. Sin embargo, cuanto más estudian, más se llega a la conclusión de que van más allá de eso. Divino. Más allá de eso, le recomienda algunos libros al protagonista para que los lea y le pregunta si alguna vez ha oído hablar de la promesa de los tiempos mitológicos, afirmando que los artefactos divinos son tesoros custodiados por la humanidad desde tiempos antiguos. Tini se da cuenta de que esa es la razón por la cual no detectó energía demoníaca en el anciano y casi acusó a la persona equivocada. Truman continúa su lección explicando que incluso las criaturas más malvadas están sometidas al poder de los artefactos creados por los dioses, pero al ver que el chico casi se queda dormido, dice que entiende que es mucho mejor ver los artefactos que leer sobre ellos. El anciano se pone de pie y le dice al chico que lo siga, ya que va a mostrarle un artefacto divino en persona. Así que caminan hacia la ubicación en el interior del castillo, en la sección central. Al acercarse a la puerta, el anciano le pregunta a Tini si sabe por qué los guardianes del santuario se consideran obsoletos. El protagonista pregunta si es porque afirman que los artefactos son solo símbolos sin valor.
Truman dice que la verdadera razón es mucho más simple. Luego abre la puerta y Tini y el anciano se dirigen al artefacto divino llamado Humanis, y el anciano explica que la razón es que los artefactos no necesitan protección. Tini queda profundamente impresionado por el artefacto al verlo de cerca. El anciano dice que el artefacto flota, pero no saben por qué. También hay una leyenda que dice que los indignos no deben tocarlo, y eso por sí solo es suficiente para que el artefacto no requiera protección. Luego le dice a Tini que intente tocar el artefacto para ver si es digno, pero para sorpresa del anciano, el chico tiene éxito. No solo eso, sino que Tini se da cuenta de que es un artefacto de 7º grado, una masa de luz que no daña absolutamente nada en el mundo y su poder rechaza todo lo que no es de este mundo. Tini nota que la barrera está hablando y que solo él puede escucharla, por lo que pregunta si se debe a su sensibilidad al maná. El resplandor hace que el protagonista se dé cuenta de que la barrera en sí misma también es un artefacto, e incluso se mueve. Truman está muy impresionado por todo esto porque se da cuenta de que el chico está comunicándose con el artefacto. De vuelta en los campos de entrenamiento, el anciano dice que el protagonista tiene un talento para sorprender a la gente. También dice que ha estado allí durante muchos años y nunca ha visto nada igual. Tini piensa que el anciano puede no ser fuerte, pero ama su trabajo y lo realiza diligentemente, lo que lo hace muy diferente de los otros miembros. Poco después, se encuentran con un caballero de la Orden Imperial, Greg Simbo. Truman le pregunta qué está haciendo allí. Greg responde que no vino por el capitán. Luego se acerca al protagonista y le pregunta si es el muy aclamado medio elfo santo. El protagonista dice que solo es un cuarto de elfo y que no es verdaderamente un santo. Greg se niega a creer en un héroe que castigó a los magos oscuros y le pregunta cómo se atreve el chico a decir semejantes tonterías. Luego declara que va a exponer la máscara del chico y carga para atacarlo. Tini ya había estado esperando alguna resistencia, así que esquiva el ataque y agarra la mano del caballero para lanzarlo al suelo, justo como hizo con los demás en el barco. Y así lo hace, estrellando al caballero contra el suelo, causando un fuerte ruido con su caída. Aún así, Greg se niega a rendirse. Tini, a su vez, piensa que si el caballero todavía puede hablar, significa que fue demasiado fácil con él, así que agarra el brazo del caballero nuevamente, lo balancea de un lado a otro y lo estampa contra el suelo. Desde una distancia, el anciano observa todo, haciendo que Tini se pregunte si debería mantener la compostura o no. Intenta mantener la calma, agradeciendo a Greg por enseñarle tanto, dejando al anciano aún más confundido. Pero no era el único observando al protagonista. Más lejos, otro caballero vio todo y lo encontró interesante. Otros caballeros intentan desafiar al protagonista. Uno de ellos, llamado Robert Tumbel de los Caballeros Imperiales, escuchó que Tini derrotó a Greg y quiso verificarlo, pero la forma en que lo descubrió no fue ideal, ya que Tini le dio un puñetazo sólido en la cara. Danny Roger y Edgar Albert, también de los Caballeros Imperiales, se presentan para desafiar al chico, sin embargo no tenían ninguna oportunidad, ya que el protagonista no les perdonó la humillación pública hasta que aparece otro retador. Su nombre es Randolph Kress, comandante de la Orden de los Caballeros Imperiales, y propone un duelo contra Tini, pero con el primer golpe de martillo que recibe, ya es enviado volando. El protagonista dice que al menos él es un poco menos inútil que los otros. También le dice que le hizo un favor al no terminar con él y ahora quiere un favor a cambio. Tini entonces le pregunta si conoce a alguien llamado Hazel. Randolph responde que no conoce a nadie con ese nombre. Esto deja al protagonista ligeramente desconcertado, porque nadie a quien interrogó conoce a Hazel. Después de esto, aparece otro caballero, diciendo que está impresionado de que el chico haya derrotado a Randolph. Tini pregunta quién es, pensando que podría ser alguien de una clase superior o un retador de nivel principiante. De todos modos, el hombre se presenta como Liam von Peterson, gran maestro de los Caballeros Imperiales. Manteniendo la compostura, Tini se disculpa por su grosería, dirigiéndose al gran maestro como su excelencia. Liam dice que no es necesario ser tan formal, afirmando que un hombre viejo como él solo está feliz de ver a un joven tan talentoso en acción y le pregunta si el protagonista quiere enfrentarse a él en un duelo también, para aliviar su aburrimiento y proporcionar información sobre Hazel. El gran maestro dice que un duelo es suficiente compensación, sorprendiendo a Tini con esta propuesta, porque no esperaba que un artista marcial con maná de nivel retador lo desafiara a un duelo, mucho menos le ofreciera la recompensa que ha estado buscando todo este tiempo. Liam dice que irá suave con el chico, pero le pide que haga su mejor esfuerzo. Tini sonríe, ya que esto es exactamente lo que quería, y dice que sería un tonto si se negara. Inmediatamente salta hacia su oponente, listo para golpearlo con su martillo,
agradeciéndole por el duelo. Sin embargo, Liam logra defenderse y el impacto del golpe incluso sacude el suelo. Tini le advierte que si lo subestima, podría resultar seriamente herido. El gran maestro nota que el chico se ha vuelto más ligero, y cuando Tini intenta barrerlo de sus pies, no puede, enfrentando mayor resistencia, y se da cuenta de que su oponente tiene un atributo de piedra. Liam observa al chico y dice que es bastante entretenido. Tini no flaquea y crea algo de distancia entre él y su oponente. Había anticipado que esto es una habilidad defensiva de un retador de nivel principiante. El caballero pesado, con su resistente armadura brillante, declara que va a retirar su promesa de ir suave con el chico, ya que ahora ha visto lo que Tini puede hacer. No se contendrá al atacar, diciendo que será más divertido de esta manera. El protagonista no se siente diferente de su oponente y tampoco tiene la intención de contenerse. Balancea su martillo y piensa que no hay ningún consejo que pueda ofrecer sobre la habilidad de Liam, solo que lo que podría faltar es experiencia y logros. La forma en que Liam cambia su centro de gravedad para ganar impulso y la manera en que canaliza la fuerza hacia su arma hace que el protagonista piense que debería estar tomando consejos de su oponente en lugar de al revés. Liam dice que el título de genio no es suficiente para el chico, afirmando que en realidad es un monstruo. Para Tini eso es un cumplido genuino, ya que ya se ve a sí mismo de esa manera. Liam luego declara que cree que esto es suficiente. Golpea el suelo, haciendo que el protagonista pierda el equilibrio y lo haga más vulnerable a los ataques. Sin embargo, aunque con dificultad, Tini logra defenderse, pero termina siendo lanzado por su oponente. Liam entonces dice que deberían detenerse, ya que las cosas han ido demasiado lejos. Tini le agradece por el duelo, pero el gran maestro dice que esta fue una nueva experiencia para él, incluso a su edad, y que debería ser él quien exprese su gratitud. Para mostrar su apreciación, acepta proporcionar la información prometida, dejando a Tini emocionado de finalmente obtener las respuestas que ha estado buscando. Liam explica que hay un hombre llamado Littman que pertenece a la Orden de los Caballeros Imperiales, pero solo recibe órdenes de su majestad. El protagonista se sorprende porque quería información sobre Hassel, no sobre Littman. El gran maestro dice que eso es todo lo que sabe sobre los deberes de Littman, pero parece que ha estado vagando por varios lugares, así que tal vez conozca a este Hassel que el chico busca. Le pregunta a Tini si le gustaría que arreglara una reunión, pero antes de que pueda responder, uno de los guardias llama a Tini, diciendo que su majestad lo busca urgentemente. Esto toma al protagonista por sorpresa, pero de todos modos va a ver al rey, quien le dice que el hombre a su lado ha encontrado a la persona que Tini ha estado buscando. El rey lo presenta como un especialista de la ruta continental oriental, el señor Littman. Tini está confundido porque ya lo han encontrado y ni siquiera ha preguntado por él aún. Además, si este es Littman, el protagonista se pregunta si es el mismo hombre que Lord Liam acaba de mencionar. Littman saluda a Tini diciendo que es un placer conocerlo y llamándolo el héroe que masacró a los seguidores demoníacos, preguntando si el chico lo ha estado buscando. Tini responde que sí y también dice que es un placer conocerlo. El rey nota que algo no está bien con el chico. Mientras tanto, Tini piensa que si su majestad iba a montar este espectáculo, al menos podría haberle avisado con anticipación. Littman intenta hablar con el protagonista, pero Tini rápidamente dice que dada su apariencia, cree que sus raíces podrían ser del continente oriental, por lo que cuando el rey le preguntó qué quería, él respondió que quería ir allí al menos una vez pronto. Littman dice que su majestad da recompensas muy generosas. También menciona que durante la última década, cada vez que descubrían una nueva ruta, también recibía favores inmerecidos. A pesar de esto, el rey le dice a Tini que no se vaya inmediatamente hacia el este, afirmando que debe cumplir su promesa de eliminar la base de los cultistas demoníacos antes de partir, algo que Tini tiene la intención de cumplir. Tini se siente desconcertado por lo repentino de la mención de los seguidores demoníacos y se pone inmediatamente en guardia contra Littman, analizándolo de pies a cabeza. Sin embargo, no detecta ninguna aura oscura en él. Entonces concluye que Littman está limpio, y en todo caso si fuera un seguidor demoníaco, su lobo lunar no se habría quedado inactivo y ya habría actuado. Sin embargo, al observar más de cerca, nota un tipo de maná que parece una mezcla entre bestia y humano. Al pensar en lo que Jai dijo, empieza a tener sentido. Littman dice que para responder sin dudar, uno debe ser un santo competente. El rey declara que Littman asistirá a Tini en la erradicación de los seguidores demoníacos. Littman pregunta qué quiere decir el rey con eso, ya que se suponía que iba a comenzar a buscar a Serale al día siguiente, pero el rey le dice que cancele esa misión, afirmando que eliminar las amenazas que tienen frente a ellos es más importante y que la mejor persona que puede movilizar en este momento es el propio Littman.
Esto deja a Littman ligeramente frustrado, pero aunque está preocupado por Gail, entiende que debe obedecer las órdenes del rey. Tini lo observa y no detecta energía demoníaca, pero cree que Littman es Hazel. Más tarde, se reúne con el rey y le dice que Littman no es un seguidor demoníaco. El rey lo entiende, pero aún así dice que es bueno estar seguro y le pide a Tini que lo confirme él mismo mientras trabaja junto a Littman. El protagonista pregunta por qué el rey no dijo eso antes, a lo que el rey responde que no tenía otra opción. Tini entonces pregunta si esto se debe a un juramento de maná. El rey lo confirma. Este tipo de juramento está vinculado al maná, creando una descarga eléctrica equivalente al nivel de círculo de aquellos que rompen sus promesas. Una promesa hecha en el tercer círculo causa una pequeña descarga, pero puede convertirse en una carga si no se tiene mucho tiempo de vida restante. Tini luego pregunta por qué el rey está haciendo todo esto, considerando que el Lord Littman ha sido leal al rey durante décadas, mientras que el protagonista solo está conociendo a su majestad por segunda vez. El rey dice que aquellos de sangre de Keren, al vivir hasta tal edad, comienzan a experimentar extrañas premoniciones, un sueño donde la reliquia sagrada desaparece y los demonios destruyen toda la capital. Un sueño que el rey ha tenido repetidamente, día tras día. Tini apareció de la nada y dijo que la reliquia sagrada desaparecería. Eso fue suficiente para levantar sospechas. Sería genial para el rey si solo fuera un sueño al azar de un anciano. Si esto solo terminara con el resentimiento de un súbdito leal. Entonces el protagonista siente algo diferente y se da cuenta de que Hazel ya no está allí, preguntándose si se ha ido del palacio. Tini se apresura, montado en el lobo lunar, y piensa que ni siquiera su lobo pudo detectar energía demoníaca, por lo que se pregunta si el verdadero Hazel está en otro lugar. Pero si ese es el caso, ¿por qué huiría en un momento como este? Para el protagonista, la respuesta es bastante obvia, y solo necesita reunir algo de evidencia para probar su punto. En el puerto de la ciudad, algunos hombres están cargando equipo en un barco. Uno de ellos les dice a los otros que muevan las cajas en silencio, ya que están trabajando de noche, específicamente para evitar llamar la atención. Entonces aparece un hombre encapuchado que les llama la atención. El hombre se quita la capucha, revelándose como Littman, pero los hombres lo reconocen como Lord Hazel y le preguntan qué está haciendo allí, ya que esperaban que llegara solo al día siguiente. Hazel explica que algo ha pasado. Dice que el rey ha puesto al chico en su camino. Uno de los marineros comenta que el chico parece no haber estado por ahí por un tiempo, pero Hazel admite que no sabe qué tiene en mente. Les ordena a los hombres que se apresuren porque quiere irse inmediatamente. Los marineros cumplen y se apresuran con los preparativos. Sin embargo, lo que no esperaban era que su barco explotara de la nada. No solo eso, sino que quedó incapaz de partir, ya que se partió en dos. Y de pie en la proa del barco está el protagonista, preguntando qué están haciendo en medio de la noche y llamándolos adoradores de demonios. Los demás reconocen de inmediato que es una emboscada, pero antes de que puedan hacer algo, el protagonista golpea el suelo con su martillo. Hazel ve que el chico ya ha derribado a 4 de sus hombres. Irónicamente, Tini pregunta si alguien más quiere disfrutar del sueño eterno. Los que aún están vivos lo llaman un monstruo, y a su vez Hazel comenta que el chico puede ser un seguidor de Dios, pero solo está en el nivel de clase experto y debe estar agotado de tanto pelear. También les dice a sus hombres que no caigan en eso, alegando que este debe ser el plan del protagonista para recuperar maná. Tini admite que lo han descubierto, pero dice que no le importa. Hazel comenta que no esperaba que el chico lo enfrentara solo y declara que lo acabará ahora mismo, pero el protagonista le dice que lo intente todo lo que quiera. Así, los dos comienzan su enfrentamiento. Hazel ataca con su espada, y Tini responde con su martillo de guerra. Logra bloquear un ataque enemigo, dejando a su oponente muy sorprendido. Mientras Tini sostiene la espada del enemigo, ordena a su lobo que ataque. El lobo lunar golpea al oponente, sacándole sangre con su impacto. Hazel, enfurecido, pregunta cómo se atreven a dejarle una cicatriz en su cuerpo. También declara que destrozará al lobo frente a los ojos del chico, afirmando que cuando un espíritu es invocado por la fuerza, incluso los domadores como él se sorprenden. Tini se niega a permitir que esto suceda, pero Hazel corre hacia el lobo, alegando que se encargará de él primero y luego acabará con su maestro. El lobo lunar se mantiene firme mientras recibe los golpes. Tini se preocupa profundamente por su compañero, pero el lobo se acerca a él, todavía capaz de pelear a pesar de sus heridas. Hazel se da cuenta de esto y está incrédulo, creyendo que sus golpes deberían haber sido devastadores, pero el lobo sobrevivió. Se pregunta cómo resistió una invocación inversa. No solo eso, sino que al mirar al protagonista, Hazel se da cuenta de que el chico está conservando maná, sanando solo las partes heridas. Hazel lo llama un talento aterrador y decide matarlo hoy mismo. Los hombres de Hazel se niegan a dejarlo pelear solo y atacan al protagonista, pero con un solo golpe de su martillo, Tini los derriba a todos.
Esto le permite volver a concentrarse en el enemigo principal. A medida que avanza, llama a Hassel un hombre bestia lunático. Tini le dice a su lobo que están quedándose sin maná y le aconseja que se concentre solo en moverse. Hassel se da cuenta de que el rey debe haberle contado a Tini sobre él, alegando que ese viejo no sabe ser agradecido. Tini se ofende por cómo habla el enemigo. Un flashback muestra que cuando Tini descubrió que Hassel había dejado el castillo, el rey le advirtió que Hassel era un hombre con muchas historias. Generalmente, los hombres lobo heredan los poderes de los animales terrestres, pero a veces nacen mutantes entre ellos. Sin embargo, los hombres lobo matan a esos niños de inmediato porque les recuerdan a las sirenas ancestrales que desafiaron a su dios. Tini pregunta por qué el rey le está contando esto de repente. El rey explica que alguna vez se encontró con un mutante que algunos de ellos sobrevivieron y ocultaron su verdadera identidad para vivir fuera de su aldea natal. Dado que el rey necesitaba sus habilidades, juró por su maná mantener en secreto la identidad del mutante. Pero mientras compartía esto, el rey sufrió un daño severo debido al juramento. De vuelta en el presente, Hassel pregunta si el rey no mencionó nada más sobre él después de eso. Luego usa magia para manipular el agua del mar. En ese momento, Tini recuerda la advertencia del rey de que si Hassel alguna vez se convertía en su enemigo, nunca debería pelear cerca del océano. Un detalle crucial que el protagonista olvidó considerar. Ahora, se da cuenta de que Hassel es una mutación de una orca. Cerca del mar, Hassel se prepara para atacar. Lanza ráfagas de agua hacia el protagonista. Tini, luchando, logra esquivarlas, pero Hassel continúa su imparable asalto mágico. Con cada golpe, la ráfaga de agua se vuelve más fuerte, dirigiéndose directamente hacia Tini. En medio de la pelea, Tini se da cuenta de que el arma de Hassel se vuelve más poderosa con el agua. Eventualmente, Tini recibe un golpe y Hassel declara que todo ha terminado. Pero lo que parecía improbable ocurre. Tini junto con su lobo, emerge de la ola, listo para luchar nuevamente. Mientras ataca, el protagonista le dice a Hassel que él es el único que morirá hoy. Aún sorprendido, Hassel intenta defenderse de los implacables golpes del chico. También nota que la regeneración de Tini es anormal. Hassel se frustra al darse cuenta de que los refuerzos deberían estar llegando pronto, pero sabe que no puede dejar que esto se alargue más y trata de mantener su posición lo mejor que puede. Hassel se aleja y el protagonista asume que está huyendo, especialmente al ver al enemigo sumergirse en el agua. Esto deja a Tini bastante frustrado, pero pronto se da cuenta de que no es exactamente así, ya que Hassel reaparece declarando que no es un especialista común y afirmando que retrasará su muerte un poco más. Luego se zambulle nuevamente en su forma de ballena. Hassel se mueve a través del agua y Tini se da cuenta de que no puede perseguirlo en el océano, pero entonces tiene una visión. Su lobo le muestra algo. El protagonista ve al lobo caminar por el aire y no tenía idea de que fuera capaz de hacer eso. Le pregunta al lobo lunar si esta es una de sus habilidades, recibiendo confirmación. Tini tímidamente pregunta si el lobo puede usarlo ahora si lo ayuda, pero al pensarlo más, se da cuenta de que no sabe cómo hacerlo y piensa que podría haber otra oportunidad. Luego recuerda que Hassel dijo que retrasaría su muerte y se pregunta qué está tratando de lograr el enemigo. En una cueva cercana, Hassel avanza más profundamente, diciendo que como siempre, todo fue perfecto. Luego se encuentra con el mago del agua, a quien mantiene prisionero. Furioso, el mago le lanza insultos constantemente. Hassel pregunta si así trata a la persona que lo está ayudando, alegando que a pesar de las apariencias, todavía le importa. También le dice que si el mago no come y se desmaya, el monstruo que está controlando podría escapar. En el fondo de la cueva, ven a un enorme monstruo marino que el mago mantiene bajo constante vigilancia. Este monstruo no parece nada contento de estar confinado, incluso intenta escapar, golpeando la prisión que lo retiene. Hassel dice que es increíble, llamándolo un precioso milagro que su organización adquirió. Agrega que si el monstruo escapa, enviará un mensaje telepático a su madre, y si lo matan, la madre lo sabrá de inmediato. Para él, es solo cuestión de tiempo antes de que Karun sea destruido. Luego le dice al mago que si quiere salvar su ciudad natal, debe hacer más esfuerzos para mantener al monstruo atrapado. Furioso, el mago le dice que Hassel enfrentará el castigo divino. Hassel simplemente se ríe de esta provocación, afirmando que ya recibió tal castigo al nacer y diciendo que lo que está por suceder es solo una vieja cuenta pendiente. Tan pronto como sale de la cueva, el mago se siente algo aliviado, pero sigue concentrado en el monstruo, manteniéndolo atrapado dentro de su jaula mágica porque dice que no dejará que el deseo de Hassel se haga realidad. Tiempo después, el protagonista regresa al Palacio Real. Lien lo acompaña, y antes de que el rey confirme el informe de que todos los marineros eran seguidores demoníacos, el rey pregunta por la carga.
Lien responde que consistía en objetos utilizados para rituales mágicos y que el valor combinado era equivalente a la mitad de las provisiones anuales del reino. Esto hace que el rey piense que debió haber sospechado de Hassel antes. Hassel le había dicho al rey que mostraría cómo los mutantes podían contribuir al mundo, era un hombre de gran ambición. También demostró ser competente, así que el rey se pregunta por qué cambió de bando. Tini se disculpa con su majestad, pero dice que escuchó de Lien que casi nadie sabía acerca de Littman o sus deberes. El rey dice que eso es exactamente lo que quería Hassel, ya que estaba tratando de evitar las matanzas de hombres bestia. El protagonista afirma que deberían haberlo sospechado, asegurando que aquellos con ambición no se ocultan. Lien no aprecia el tono de Tini, pero el rey dice que tiene razón y que los de la familia real deberían haber notado la mala intención de Littman. Sin embargo, afirma que lamentarse por lo que ya pasó no cambiará nada. Luego llama al protagonista pequeño héroe, y ahora que han perdido a Hassel, pregunta si Tini tiene una manera de rastrear a los seguidores demoníacos. El protagonista responde que sí y pide la ayuda del rey con algo específico para llevar a cabo su plan. Después de eso, Tini se dirige a otro lugar y toca la puerta de un establecimiento. Hai responde diciendo que todavía están cerrados, sin embargo el protagonista se presenta, pero Hai no lo reconoce debido a su capucha, pero de todos modos le pregunta que lo acompaña. Después de una conversación, Hai entiende lo que sucedió y se da cuenta de que Tini encontró a un seguidor demoníaco que incluso le fue difícil identificar. Ahora entiende por qué las cosas se complicaron tanto, pero Tini le dice que el hombre no tenía ninguna energía demoníaca aparente. Hassel simplemente está trabajando con los adoradores de demonios. Hai concluye que realmente hay personas que toman esas decisiones y está realmente sin palabras, ya que no esperaba que Tini se acercara a él tan directamente. Dice que desde hace mucho tiempo quería mostrarle el potencial de las alas negras. Tini pregunta qué pasaría si aún tuviera una oportunidad. Hai pregunta de qué está hablando, y el protagonista luego recoge las cajas que trajo y dice que su majestad le ha ordenado recolectar todos los artefactos restantes. Agrega que si Hai realmente pertenece a las alas negras, al menos deben tener un especialista en magia de rastreo. También dice que ahora es el momento para que las alas negras brillen. Tini le dice a Hai que busque un especialista en magia de rastreo para examinar todos los artefactos y así puedan deshacerse de ellos. Luego, Tini pregunta por qué los magos rastreadores, y le dice a Hai que los traiga inmediatamente, pero Hai dice que eso será muy difícil. Desesperado, el protagonista pregunta por qué, y Hai explica que ya lo han intentado antes, pero los enemigos deben ser muy cautelosos al deshacerse de todas las pruebas. El protagonista piensa que está condenado ahora y se pregunta si pasó por todas esas pruebas en vano. Sin embargo, Hai dice que eso no es del todo cierto. Explica que el envío de mercancías de adoradores de demonios que Tini trajo a su establecimiento es masivo. No es el tipo de cantidad que reunirían de una sola vez sin una buena razón. De hecho, Hai dice que ordenar una cantidad tan grande solo puede significar que se están preparando para una ceremonia. Tini no entiende del todo qué significa eso, y Hai explica que si Keren va a ser destruido todo de una vez, serán muy selectivos con los objetos mágicos, pero con los ingredientes es diferente. Se requieren al menos 3 y un máximo de 10 ingredientes para realizar un solo ritual. Intentarán adquirir ingredientes que no llamen la atención, y para acumular una cantidad tan grande, tomará tiempo. Pero si hay una tienda en Keren que venda todos los ingredientes, ciertamente irán a ese lugar para ahorrar tiempo. Tini dice que eso es impresionante y le dice a Hai que no solo es bueno para los negocios. Un camarero se acerca y Tini pregunta qué es esto. Hai dice que llegó en el momento perfecto porque quería que lo probara. Es el plato más popular de su restaurante, pollo asado con verduras. Tini le agradece, pero quiere evitarlo. Hai insiste en que lo pruebe antes de emitir juicio. Con cautela, Tini toma un trozo, y después de darle un mordisco al pollo, se sorprende de lo delicioso que está. Se pregunta cómo es posible, ya que no esperaba que el plato fuera tan sabroso. Después de terminar todo, Hai le pregunta qué tal estuvo. Tini le pregunta a Hai por qué no trabaja como un verdadero chef. Hai se siente orgulloso del cumplido.